Salmo 66. Todos los pueblos te conocerán. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, nos ponga bajo la luz de su rostro, para que conozcamos en la tierra tu camino, tu salvación en todas las naciones. Que los pueblos te den gracia, oh Dios, que todos los pueblos te den gracia. Que los pueblos se alegren y te canten, pues tú juzgas a los pueblos con justicia. Tú rijas a los pueblos de la tierra, que los pueblos te den gracias, oh Dios, que todos los pueblos te den gracias. Ha entregado la tierra su cosecha. Dios nuestro Dios nos dio su bendición. Que nos bendiga Dios y sea temido ante los confines de la tierra. Palabra del Señor, gloria a ti, mi Señor Jesús. Quiero leer en el 66, pero la 7. Dice que ha entregado la tierra a su cosecha. Dios nuestro Dios nos dio su bendición. Estas cosechas prácticamente son de las acciones buenas que nosotros hacemos. Entonces, el arrepentimiento, las acciones de misericordia, aquellas cosas de amor cuando le damos a la persona un plato de comida, unas cosas buenas que podemos entregar. Todas estas acciones prácticamente son que Dios bendice. Pero si reflexionamos y entramos en este tipo de acciones, todas las cosas malas que entrega esta gente perversa, que hacen guerra, que hacen violencia y tantas cosas malas, estas Dios no las recibe, pero ellos entregan también sus acciones, pero Dios no las recibe. Porque aquí estamos todos en este tipo de acciones. Entonces, si este tipo de personas entregan esas acciones malas, entonces, y no tienen miedo de hacerlas y lo hacen público y no tienen miedo. Entonces, pero si nosotros aquí dice que todos los pueblos te teman, al que no tenemos de temer de cometer cualquier cosa mala y cualquier tontería, tenemos que temer es a Dios. Y entonces tenemos que tenerlo primeramente, cuidarnos nosotros a no cometer tantas cosas malas, y otra, no postrarnos hacia las acciones que estas personas hacen, porque es lo que quieren, que prácticamente quieren que uno se postre hacia y los reverencie, digamos, que cometa las mismas acciones que estén al favor y al lado de ellos, y no es así, sino que nosotros tenemos que estar a favor de Dios y a las cosas que Dios prácticamente quiere que nosotros practiquemos, y no a las cosas que ellos quieren que practiquen. Entonces, y nosotros no tenemos que hacer, porque hacen público muchas cosas para que les tengamos miedo, y el Señor dice que no nos dio un espíritu de timidez para que nosotros le tengamos miedo a esta persona. Si ellos ejecutan algo malo contra nosotros, pues tenemos a aquel Dios que en aquel momento pues los va a defender. Los va a defender, digamos, si cometen unas acciones malas, si los llegan a matar. Pero por eso es Dios que no le tengamos miedo. No nos ha dado un espíritu de cobardía. Entonces no podemos postrarnos a las acciones malas que ellos hacen. Entonces de eso está tratando. Entonces esa es la marca, como dice la marca de la bestia, el 66, es marca de hombre. Entonces de eso es lo que está tratando, de que no tratemos de ensuciarnos en el pecado y en las acciones malas que estas personas hacen. Entonces, por eso está tratando de este salmo. Es corto el salmo, pero tiene muchas cosas muy buenas del salmo para reflexionar. Y dice también aquí, dice que Dios tenga piedad y nos bendiga, nos ponga bajo la luz de su rostro. Entonces, cuando dice bajo la luz de su rostro, aquel de limpio corazón, dice en la bienaventuranza, ese verá a Dios. Entonces, hay que purificarnos nosotros de todas las malas acciones de este tipo de personas y no contarnos, sino que prácticamente al que vamos a ver es a Dios y practicar las acciones que Jesús dejó en el Evangelio, y practicar también las cosas buenas que hay en el Viejo Testamento. De esto está tratando en el Viejo Testamento, de practicar las cosas buenas y no meternos en las sociedades de las cosas que hacen las demás personas. Entonces, si en la Biblia hay tantas cosas buenas que dicen que no nos metamos en las acciones malas de este tipo de personas, hay que nosotros prácticamente no hacerlas. Entonces de esto tratando de caminar siempre en un camino recto y correcto, y como dice, hacia la luz de Dios. Entonces Dios nos va a iluminar, y con su espíritu vamos a hacer acciones, vamos a ver esas acciones malas que tanto nos hacen, y no las vamos a hacer cometer nosotros, sino que nosotros prácticamente nos vamos a desviar de estas acciones y seguir siempre evangelizando prácticamente.
se puede decir mucho de este salmo, porque ahí tiene muchas cosas muy bonitas. Es corto el salmo este, pero tiene mucho para reflexionar y que dice muchas cosas bonitas. Entonces se los dejo y para que no lo vayan reflexionando, pero el único hay que temer es a Dios y no a las acciones malas